Para que nos haga un análisis más, o sea, completo, voy a recibir a Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi Consultoría, analista político. Con él vamos a conversar. Lucho Benavente, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo decía, Keiko el 28 de julio asume lo que estar con nosotros. Yo decía, Keiko el 28 de julio asume lo que ansiaba desde hace 20 años, llegar a la presidencia. Pero ahora ya lo toma en serio, la cosa va en serio, va a ser la futura jefa de Estado. ¿Qué retos finalmente, qué país va a encontrar Keiko Fujimori? Como todos vemos, un país fragmentado, pero ¿cómo analizas tú finalmente este inicio? Bueno, primero creo que nos ha dado una demostración de perseverancia, ¿no? Todo el mundo quería competir con Keiko en segunda vuelta, digamos que era especialista en perder balotajes, segundas vueltas. Nadie apostaba por Keiko y ella ha sido perseverante, ha tenido fe, ha trabajado duro y ha logrado un triunfo muy complicado en un escenario tan competitivo, complejo, con un sentimiento negativo hacia ella muy fuerte, y ha tenido ese éxito, ¿no? Yo creo que eso tendrá que ser parte del capital con que enfrente, del capital de perseverancia, del capital ya político, de trabajo, para enfrentar los retos, ¿no? En el sentido de tu pregunta, Carlos, hay muchos retos, sin lugar a dudas, la seguridad ciudadana, todos sabemos que es el tema número uno, restablecer la confianza en la economía, que durante 10 años ha estado impidiendo que el Perú dé un mayor salto, a pesar que tiene señales, indicadores de estabilidad macroeconómica envidiables, realmente, con una moneda muy sólida, deuda pública muy baja, exportaciones crecientes de manera increíble, recaudación fiscal, etcétera, ¿no? Pero creo que el gran reto es integrar al Perú. Es normal que después de una elección un país quede dividido, después de una elección presidencial, pero digamos que la división ha sido extremadamente polarizada, mostrando nuevamente un Perú partido en dos de una manera extrema y casi perfectamente dividido en dos, geométricamente, matemáticamente dividido en dos por la poquísima diferencia de votos del triunfo de Keiko en esa oportunidad, como también ocurrió en 2021. Entonces el país requiere ser eh, escuchado, requiere ser integrado, se requieren políticas muy inclusivas. Creo que hay que corregir defectos de la derecha que ha tenido en sus manos el poder central en el país, a la vez de marcadas responsabilidades regionales, porque muchas demandas van sobre Lima cuando los gobiernos regionales manejan presupuestos importantes y son también, así como gobiernos Sí, municipales, distritales, provinciales, Lucho, y por, abanderados de sí, corrupción, y de tal por dónde, manera que la corrupción no es un tema de Lima ni centralizado, es un tema absolutamente descentralizado. Creo Lucho, que y por dónde el debería mayor éxito de la empezar Keiko? descentralización, que lleva como 25 años, ha sido la corrupción, ¿Y por dónde entre debería comillas y empezar con Keiko Fujimori? ironía. El país requiere una mayor integración. Eso significa escuchar a las poblaciones más alejadas, más olvidadas de ese otro Perú, que no ganó la elección esta vez, que sí la ganó el 2021, y desarrollar políticas inclusivas, hacer una mayor inversión social, dar muestras de transparencia, romper esos sistemas de copamiento donde el partido de gobierno abre la planilla y mete a cientos de miles a engrosar esa planilla, a hacer nada, a tareas secundarias o simplemente nada, a poner puestos por favor político. En fin, no puedo. Si me preguntas cuál es el principal reto, creo que el principal reto es integrar al país. Correcto, correcto. Va a tener que trabajar muchísimo, como bien lo describes tú en ese sentido. Lucho, ahora, Roberto Sánchez. Roberto Sánchez está en sus 13 manifestando de que no reconoce las elecciones, de que a él le han robado, va a ir a la Corte Interamericana, pero está cada vez
solo, pero ¿qué opinión tienes tú de Roberto Sánchez? ¿Se va a convertir en el líder de la oposición? ¿Va a ser un accidente más de un proceso electoral el cual va a pasar y nos vamos a olvidar de él? ¿Qué opinión tienes? Bueno, creo que hay una palabra que usamos mucho cuando un niño no logra lo que quiere, se frustra y comienza a llorar y hace un berrinche. Pero lo de Sánchez es un berrinche o una pataleta. No sé si esas palabras son muy universales, muy locales, son peruanismo, pero es eso, no, él no tiene un sustento, un argumento. Políticamente está prácticamente solo. Sus aliados están reconociendo al gobierno legítimamente elegido, le están dando la espalda a muchos de ellos. En el mitin que hizo hace unos días, pues no estaba ninguna de las figuras que se habían adherido a él de manera oportunista cuando se pensó que podía ganar y estaban matriculándose para entrar al nuevo gobierno. Ya vieron que por ahí no va la cosa y entonces estarán buscando oportunidades ahora con Keiko, país de oportunistas como en todo el mundo. Pero Sánchez está solo, ¿no? Entonces, si él quiere liderar la oposición, tiene que actuar más, de manera más política, más madura, ¿no? Está a tiempo de rectificarse, de reconocer la derrota, ¿no? Pero si quiere ir a la Corte Interamericana, creo que no va a poder cambiar las cosas del sistema electoral donde ni siquiera el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional puede intervenir. La Constitución otorga al Jurado Nacional de Elecciones toda la facultad de justicia electoral y sus resoluciones son inapelables, gusten o no gusten, ¿no? De tal manera que no tiene ningún asidero jurídico. Por otro lado, los mismos observadores internacionales, yo siempre digo hay que observar a los observadores porque también a veces bendicen elecciones fraudulentas en el Perú y en todo el mundo. Bueno, estos observadores también han dado conformidad al último proceso electoral, a esta segunda elección presidencial. No he visto fallas como sí se observaban claramente en la primera vuelta, donde hubo por lo menos irregularidades o por lo más un fraude flagrante, ¿no? Pero ahora no ha habido nada de esto, ¿no? Sánchez se está quedando solo y está perdiendo la oportunidad de construir una imagen política sólida, solvente, para hacer la imagen de la persona desestabilizadora, que no acepta un resultado y que se dedica al berrinche y al pataleo, lamentablemente. Lucho, para terminar con Roberto Sánchez, ya perdió su oportunidad de convertirse en ese líder de oposición. O sea, ya con este berrinche, como tú lo estás catalogando muy bien, ya dejó de ser ese líder de la oposición para convertirse pues en un actor intrascendente, considerando que no logró la presidencia, no logró la Cámara de Diputados, no logró inscribirse para regidor en San Isidro, no logró absolutamente nada. Nada, si se presenta para presidente de la PAFA de su hijo, de su nieto, probablemente tampoco gane Sánchez, ¿no? Está en una situación política bien complicada. Ahora, el escenario de la oposición creo que va a ser muy competitivo y muy disímil, ¿no? Por un lado, dentro de la misma derecha, Rafael López alegará, como ha dicho, una oposición constructiva, pero oposición al final de cuentas, y aparte que su relación con el fujimorismo no ha sido color de rosa exactamente, aunque al final ha reconocido, apoyó y reconoció el gobierno, apoyó a Keiko Fujimori en segunda vuelta a las finales y ha reconocido el triunfo de ella. Está también Jorge Nieto, que es una figura solvente, fue un buen candidato en primera vuelta, tiene mucho, digamos, mucha simpatía urbana, juvenil, de clases medias. Estaría él también, recordemos que de alguna manera le ha quitado ese espacio de liderar la izquierda radical a Vladimir Cerrón, ¿no? Que ha estado muy poco elocuente después de la primera vuelta.
y que buscará recuperar ese espacio pensando en que su situación judicial pueda cambiar y prepararse para el 2031, ¿no? Sí, Entonces, el escenario de la oposición yo creo que va a estar competitivo. Lucho. Ahí no veo, por ejemplo, a Belmont, ¿no? A Belmont lo veo más con ganas de que le den un programa de televisión o de jubilarse definitivamente, ¿no? Pero no lo veo en la lucha política, en el día a día político, ¿no? Como si pueden estar ahí Rafael López Aliaga, Jorge Nieto, el mismo Vladimir Cerrón, que ante el desgaste de Sánchez, pues sentirá que va a recuperar espacio y posiblemente otras figuras que surjan y que tengan liderazgo en esta etapa, ¿no? No Quiero, creo que sí, Sánchez definitivamente no va a monopolizar la oposición y con la conducta que tiene va a ser un opositor débil, ¿no? Sí creo que la prensa le está dando mucha atención a su berrinche. ya, Creo que habría Lucho, que sí, correcto, correcto. Yo quiero, sí, sanchizar la política peruana de una vez. qué buena, sanchizar, la bonita buena esa sanchizar. No, ya no vamos a sanchizar nada. Desanchizar, porque está muy Desanchizar. sanchizada. Porque Qué para bueno. Sánchez prefiero Sancho Panza. Basta con él, y Quijote y Cervantes y demás. Pero yo quiero que incidas en el siguiente actor político, en Jorge Nieto, considerando que su bancada está allí, ¿no? En el medio, en ese péndulo que va a comenzar a moverse y a ver si es que se va al oficialismo, llámese Fuerza Popular, o se va a la oposición. ¿Cómo ves a Jorge Nieto? Porque su bancada, reitero, y él como líder de buen gobierno, va a estar en ese proceso. ¿Cómo lo avisoras? La oposición de izquierda va a estar evidentemente coordinada, dirigida por los representantes de Juntos por el Perú, que ya han dado señales de bastante afinidad con los congresistas de Perú Nación y de Obras, ¿no? Aunque más consolidados, más cohesionados veo a los de Perú Nación, en Obras podría haber un poco de transfugismo posiblemente, ¿no? Porque quien está en el poder pues tiene mucha capacidad de seducción, de dar beneficios, y creo que los fujimoristas lo conocen muy bien en su propia historia, ¿no? Y entonces, en ese contexto, el Partido del Buen Gobierno ya se sabía, se convierte en el fiel de la balanza, ¿no? Creo que él va a mantener una oposición a Jorge Nieto. Por momentos lo veo un poco pusilánime, pero sí lo veo con un carácter democrático. Me parece que va a estar más cerca de las políticas liberales y democráticas que del marxismo extremista, de esa impresión, ¿no? Y luego habrán distintos temas donde los congresistas estarán para un lado o para el otro, ¿no? Pero sí, definitivamente le va a corresponder un rol muy importante porque son los que van a decidir finalmente muchas votaciones en el Congreso. Lucho, última interrogante, sé que estás con los tiempos. La labor que tú estás de alguna manera, podrías analizar la labor que va a cumplir este Congreso bicameral, tanto senadores como diputados, sabiendo ya cómo está conformado, sabiendo que también hay parlamentarios que tienen ahí sus anticuchos, y no hay mayoría. Entonces, ¿cuál crees que va a ser el papel de esta bicameralidad? Con eso A terminamos. ver, creo que la bicameralidad por principio y técnicamente es más conveniente que un Congreso unicameral. El Congreso unicameral en el Perú lo mandó a hacer Fujimori el año 93 porque para su proyecto autoritario, Alberto Fujimori requería un Congreso de una sola Cámara y no de dos, que le resultaba más difícil controlar, ¿no? No tuvo una buena cuna ese Congreso unicameral, ¿no? Técnicamente es mucho mejor un Congreso de dos cámaras donde no recargas a los representantes con múltiples funciones, especializas a las dos cámaras, ¿no? Y tienes cosas concretas como que, a ver, la vacancia, llegamos al extremo de vacancias express en el Perú. A Boluarte y a Gerit los vacaron en horas sin que puedan defenderse. Realmente fue un exceso ambos casos, ¿no? Ahora hay que pasar de una cámara a otra y entonces ya no va a ser tan express el procedimiento, por un lado. Por otro lado, es cierto que nadie tiene una mayoría absoluta, lo cual también es bueno, ¿no? Porque mucha concentración de poder no ha sido bueno. En la segunda mitad de los 90 el Fujimorismo tuvo mayoría absoluta
y se pasaron de vueltas y llevaron al país a una situación extrema de una reelección de Alberto Fujimori que no fue legítima. Y en 2016 Keiko también tuvo 73 congresistas, le declaró la guerra a Kuczynski e inició con esos procesos de vacancia que ella apoyaba esta inestabilidad crónica del Perú que ha durado 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que que no haya un partido con una mayoría absoluta es mucho mejor, ¿no? Pero Keiko Fujimori y Fuerza Popular tienen una primera minoría que en este caso es mayor a la primera minoría que había logrado en 2021. O sea, es una primera minoría no tan chiquita, es bastante mediana por un lado. Por otro lado, en 2021 la fragmentación comenzó con 10 partidos que lograron entrar al Congreso, que pasaron la valla electoral, ¿no? Y ya luego vinieron las nuevas bancadas, el transfugismo, y no sé cuántas bancadas han terminado, 15, 16, ya perdí la cuenta. Ahora están comenzando 6 bancadas. Entonces es un nivel de fragmentación menor. Entonces yo creo que las cosas en el Congreso van a ser tal vez más manejables, me parece, pero sí el gran reto es recuperar el prestigio del Congreso. Es una institución totalmente desprestigiada. Yo digo, que haya un Congreso de 2 cámaras es más conveniente para la democracia, 100% de acuerdo, pero las 2 cámaras no vienen por una necesidad de la democracia, vienen por la conveniencia de los congresistas que hicieron esa modificación, porque entonces ya podían postular nuevamente cuando con las anteriores reglas de juego no podían postular, porque ellos eran congresistas de un congreso, o son congresistas de un congreso unicameral, y ahora se formaban 2 elecciones para diputados y para senadores, entonces ya no había reelección, había una nueva elección. Ese fue el motivador de la decisión, ¿no? La conveniencia de los congresistas, lo cual también ratifica esa mala imagen del Congreso, ¿no? Entonces yo creo que hay un gran desafío por recomponer la imagen del Congreso, el prestigio del Congreso de una institución pilar para la democracia. Sería bueno, Rafael López Aliaga, que reconsidere su decisión, de repente se anima a actuar en el Congreso y las propuestas anticorrupción que ha hecho, no tiene acusaciones de corrupción, las pueda manejar para vigilar la transparencia dentro del Congreso. Creo que ahí tendría él una oportunidad de liderazgo y de contribuir a una mejora, a una recuperación del prestigio del Congreso. Sí, Lucho. Sin embargo, el día de hoy Rafael López Aliaga ha enviado otra carta dirigida al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, diciéndole que deje sin efecto su credencial como nuevo integrante de la Cámara de Senadores y se convoque al candidato no proclamado respectivo, sea laxicitario. Así que López Aliaga sigue en sus 13, quiere ir a la Municipalidad de Lima, habrá alguien que lo entienda, yo no lo entiendo, no sé si tú, pero en fin, él tendrá sus razones. Lucho, te agradezco. Bueno, el Congreso, el Jurado Especial Electoral ya ha rechazado el pedido, seguramente hay opción de apelación ahora, pero en principio no están aceptando su postulación a primer regidor en Lima. Se va a quedar en nada, porque esta tarde acaba de enviar este documento al Congreso también. Seguro va a apelar al Jurado Nacional y veremos qué ocurre. Reitero, yo no entiendo la actitud de Rafael López Aliaga, muchos tampoco, yo no sé si tú, pero yo sí no entiendo, sinceramente, qué está buscando o qué está jugando. En fin, Luis Benavente, como siempre, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y a esperar pues ya la asunción de mando y a cruzar los dedos, Lucho Benavente. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Carlos.